lo que quiero mostrar, que en cada acto uno decide, así sea el último acto, uno de alguna forma está decidiendo, ¿ok? Uno de alguna forma decide. Entonces, estábamos viendo que el acto, un acto, no es el momento ese de donde se clava la piedra basal o se dice, en este acto los declaro marido y mujer, o en este acto es nombrado doctor en no sé qué cosa. No, es todo un recorrido. Y hay un recorrido con toma de decisiones. Eso es lo importante de la idea, del concepto, de la noción de acto. Un acto decide, alguien decide algo, así sea chiquitito, ¿ok? Bueno, entonces dice Rico, un acto no es un simple resultado, sino el proceso de su constitución. No es el vacío, sino el proceso de vaciamiento. Un ejemplo que da. No es un significante tomado en su puntualidad, sino el proceso de transformación de una palabra en significante. Es el proceso, un acto es el proceso de tomar la transformación de una palabra en significante. Eso es muy típico. Nos vienen los pacientes acá y nos hablan con toda una historia, que la historia de la novela familiar es la que le contaron, es la que los atraviesa y la repiten. Esas son palabras. Eso es del orden de lo sígnico, nos va a decir Ritmo por ahí. ¿Sí? O sea, no... ¿De lo sígnico? Sígnico, como ¿De los signos? Sí, porque un signo es, por ejemplo, una columna de humo. Ah, el fuego. Fuego para vos, para mí, para todo. ¿Okay? Eso es un signo. En cambio, significante es cuando vos te tomás posición, a veces es inconsciente, frente a algo. Entonces, cuando viene, otra vez, siempre en el remanido ejemplo, porque la perra de mi madre, ¿no? Entonces, esas son palabras, la perra de mi madre. Pero cuando uno revuelve de revolución, revuelve el estofado, ¿no? Revuelve todo eso, algo le hace la interpretación. Ya vamos a ver después el rol del psicoanalista, que es el que escucha. Es muy bueno este trabajo pero hoy quiero ver lo del acto, ¿ok? Entonces, la perra de mi madre, cuando se lo devuelve, porque, ¿qué pasa? Nos dice Rico en otro lugar. Dice, ¿qué es? ¿Qué es el signo? ¿Qué es del orden de la huella? Entonces se va a Robinson Crusoe, estaba hablando que trabaja el ritmo, la cuestión de Robinson Crusoe. Cuando él encuentra en la isla, donde estaba teóricamente solo, encuentra una huella. Bueno, esa huella pudo haber sido, qué sé yo, no sé, un orangutano, lo que yo sea. Eso es del orden de la huella. Eso es del orden de la marca. ¿Ok? Pero cuando esa huella, él después encuentra que alguien decididamente la borró, eso se torna significante. Lacan toma esta imagen de la playa Robinson Crusoe y que después se encuentra con Viernes, ¿no? En la historia esta que nosotros vemos. Entonces, cuando uno tiene esas marcas, y esas marcas de alguna forma son representadas de alguna forma,
Me refiero, sabemos que la representación no es lo mismo que los S1, ¿ok? Y que los S1 son esas primeras marcas, esas primeras huellas que tenemos. Recordemos que dice Lacan en el seminario 2.3. El significante es la muerte de la cosa. ¿Ok? Quiere decir que esa huella, esa marca, que es un cachito de realidad, que es algo del orden de un signo perceptual, que es una marca que yo tengo de algo, que es del orden de lo traumático, porque deja una huella, deja una marca, eso se representa y entra en la cadena significante. Y entonces uno se olvida, ¿ok? Porque se descarga por la cadena significante, lo que siempre decimos. ¿Sí? Y entonces se olvida, se descarga. Y cada vez que eso quiera recrudecer, esa marca, porque tiene potencia, digamos, tiene un quantum de energía, dijera Freud, cuando eso quiere, tiene el caminito para irse. ¿Ok? ¿Sí? Se ve lo que quiero decir, ¿no? Entonces, para que algo deje de ser esa marca, eso, Blanchot. Blanchot decía que el pensamiento pensar era sufrir. Genial. Pensar era sufrir. Y que el pensamiento es la enfermedad del lenguaje. Bueno, pensar y sufrir. Y el pensamiento es la enfermedad del lenguaje. Cuando nosotros nos quedamos en la ortonoia, dijera Freud, con esas estructuras de pensamiento que tenemos que seguir a rajatabla, por supuesto que sufrimos. ¿Se ve? Sí. Vamos sufriendo. ¿Por qué? Bueno, yo ya me fui por las ramas, pero lo que pasa que el deseo, dice Lacan, no me acuerdo en qué seminario, el deseo es el infierno. ¿Sé qué? Es el infierno. Porque el deseo es esa tendencia que está, porque, o sea, a ver, pensémoslo de esta forma. Goce, angustia, deseo. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos quedamos siendo objeto del goce perverso del otro, ¿sí? Si nos quedamos en eso, siendo una marioneta, siendo manejados, eso es goce, eso es el pensar, es la enfermedad del lenguaje. El lenguaje es la cultura, el lenguaje es lo que creamos entre todos, eso es el lenguaje, ¿ok? El lenguaje es la vida misma, es lo que vamos haciendo. El lenguaje es lo que siempre falta y es lo que nos lleva, ¿no? a la búsqueda y un día nos morimos, chao. Pero digamos, está implícita la falta ahí en ese lenguaje, por eso se mueve y se mueve. Pero si nosotros nos quedamos solamente en el goce, somos
objeto del goce perverso del otro. Y no somos somos objetos, no somos sujetos barrados, deseantes, con ganas de meternos en el lenguaje y de vivir. Y bueno, obvio que todo no se puede, obvio que nos vamos a morir, obvio que hay veces que las cosas nos van a salir mal, obvio que ya está, ya lo sabemos, ¿sí? Entonces, el deseo, porque ¿qué es lo que pasa en el cielo? En el cielo está todo perfecto. Ah, ¿cómo era el dicho ese? Las chicas buenas, las niñas buenas van al cielo. Las chicas malas van al infierno. Las chicas buenas van al cielo. Todo perfectito, todo cuadradito. Todo tiene que ser la nubecita, los angelitos, la no sé qué. Y las otras van al infierno, al roce de la carne, a la es una metáfora, por supuesto que estoy tomando, ¿no es cierto? Está en la vida, no la vida, pero digamos, porque estamos en el infierno, ya estamos todos muertos, pero me refiero, está en ese goce, digamos, en ese vivir, por así decir. Entonces, el deseo es ese límite, es eso que nos hace salir. Ahora, yo no sé si en ese infierno el hecho de tener todo cuadradito, qué sé yo, cualquier ejemplo. El de, ¿cómo se llamaba esta muchachita que vivía ortodoxa, muy ortodoxa, no sé cómo era la serie, que vivía con todas las reglas de la ortodoxia judía, ¿no? O sea, cómo tenía que hacer el amor, cómo tenía que lavar los platos, cómo tenía que ir al baño, todo. ¿Sí? Bueno, yo no sé si eso no es el infierno. O sea, ser objeto de todo lo que es ese, como tiene que ser, digamos, como alguien decide que tiene que ser. Mientras que salir de eso, pero quedarse en esto que es el lenguaje, que es lo que creamos entre todos los seres humanos, que es la cultura, que es toda esta humanidad que hemos creado. Y ahí vamos viendo y vamos decidiendo, por eso el acto es decisión. Y yo decido hacer esto o hacer lo otro y hacerme cargo de mí. No, me acordé de Freud que decía que, bueno, esto que dices de Lacan, que el deseo es el infierno, Freud decía que el neurótico se la pasa huyendo de su deseo, ¿no? Claro, claro, exactamente. Sí, sí. Entonces, Que queda ahí embarcado en toda la cuestión del goce. ¿Sí? Entonces, sí. Es como ir más allá, es como ver, a ver qué más hay, más allá de lo estipulado y de la ortonoia. ¿Qué más puedo hacer yo? Pero yo decidiendo, no con el pensamiento. El pensamiento, recordemos lo que nos dice Freud del pensar, ¿no? O sea, es pensar lo mejor que puede ser de todas las posibilidades. Lo racional es razonar y decidir cómo voy a hacer y qué es lo que debo hacer para lograr esto y lo otro. Pero lo profundo mío, mis marcas, esas, ¿qué pasa con esas marcas? A esas hay que escucharlas. Y esas que, por eso los psicoanalistas escuchamos esas marcas, para que uno pueda seguir andando. Entonces, el pensar racional, cuadradito, y como tiene que ser, es del orden del... es infernal, es insoportable, digamos, ¿no? Tiene que haber un más allá de eso. Entonces, no estoy muy de acuerdo en eso de que el deseo sea el infierno. no, porque
visto desde este lado. El deseo es el que roza, el que ve que hay algo más, que no es solamente lo cuadradito estructurado. Porque el deseo es eso, ahí está el límite. Al confrontarse con la falta, surge la posibilidad, surge la idea de ir más allá. Luego dice, pero no hay acto sin apuesta de un sujeto que se pierde. O sea, estábamos viendo la última vez, hay una frase muy interesante que es que utiliza más abajo Rico, que dice que es un sujeto que se debate entre la angustia y el embeleso o el encantamiento. En algún momento por ahí dice, se trata de salir del estasis libidinal para caer en el éxtasis de la cosa con mayúscula, das Ding. Esa cosa que es eso que está por fuera de mí, es eso que no termino de conocerlo. La madre primordial, el entorno, eso que no estoy hablando del gran otro, no estoy hablando del gran otro, no estoy hablando de la cultura, estoy hablando de esa gran pregunta por ese otro ser, por eso que me brinda, que sé que de alguna forma ahí voy a estar seguro, pero a la vez es como que me da cierto miedo, quedo fascinado por ese entorno, por ese Das Ding, que lo vemos claramente cuando hay un bebé que mira embelesado a la mamá. Le extiende los bracitos, la mirada, quiere estar, quiere de alguna forma cuando se le da la teta, quiere comerse a la madre, como que queda en esa sensación, en esa situación de embeleso o encantamiento. Pero a la vez está con esa cuestión de que no forma parte, es lo que quisiera. En donde está, le produce angustia, porque no está completo, porque presiente, prevé que no es lo que él quisiera. Entonces, desde ese lugar angustiante hacia ese encantamiento, cuando digo encantamiento hablo de encanto, eh, de hechizo, de embeleso, de quedar prendado, quedo como prenda, quedo como objeto, quedo como captado, ¿no? Como chupado. ¿Qué ejemplo de esto nos da Lacan? Nos dice el éxtasis de los, por ejemplo, de los santos, ¿no? O sea, que quedan en un embeleso, en un encantamiento así como prendado. Hay un recorrido muy interesante que hace por acá Rico, que habla, cuando se da el salto, habla del momento del orgasmo, que tiene que ver con esto, tiene que ver con este momento de quedar envuelto en eso,
en ese limbo, por así decir. Y que en otro lugar dice Ritvo que es eso lo que no entiende el hombre del orgasmo femenino. Porque dice que el orgasmo masculino es centrípeto, que lo que tiene se va encerrando y queda en ese juego de la dinámica fálica. Mientras que la mujer, la que se dice mujer, ¿sí? Siempre estamos con esa cuestión, es centrífugo. Sale, ¿no? Empieza, comienza, pero después se encuentra, como se le llama ese otro goce, queda en ese instante. Es todo del orden de la sensación, todo del orden del sentimiento, por así decir. ¿Ok? Entonces, de lo que se trata es de salir del estasis libidinal. ¿Qué es la estasis libidinal? Es esta cosa de lo inconsciente, de las representaciones, de este juego de la dinámica fálica. Pero hay un deseo, ¿no? Decíamos que el deseo tiene un dejo del infierno, digamos, ¿no? Que nos mueve, el deseo nos mueve a saltar, nos mueve a entregarnos, nos mueve a, ¿y por qué no? ¿No? O sea, a ir a eso. ¿Ok? La estasis libidinal, sí, es fundamental, porque implica un orden. Y el orden es fundamental porque el orden da una orientación. El orden da una señal. Y al poner ese orden, lo que nos está haciendo es orientarnos y decirnos cómo nos tenemos que mover. Porque el sinsentido, esto que no hay ningún tipo de orientación, no hay ningún tipo de límite, no hay ningún tipo de diferencia, mientras que cuando está el orden es lo que marca la diferencia. Esto es así, esto es asá, esto lo manejo de esta forma, de la otra, y toda la cuestión. Veíamos también esta cuestión de que pensar es el sufrimiento del lenguaje, ¿se acuerda que lo vimos la última vez? Creo que fue. Porque, donde dice Lacan, donde pienso, no soy. Y donde soy, no pienso. Considerando el pensar como este orden estipulado, esto que está marcado. Nosotros sabemos que estamos constituidos, que hay una sola pulsión, que es la pulsión de muerte, ¿sí? Y que esa pulsión de muerte tenemos que, de alguna forma, encauzarla, de alguna forma representarla, pero siempre ese automatismo de repetición, eso de que lo real no cesa de no inscribirse, siempre está como ese empuje de lo real, y eso es lo creativo. Porque si es algo totalmente estructurado, cuadrado, lo de la dinámica fálica, lo de que así hay que ser, así es como me tengo que pensar, eso, ese orden así, si es demasiado estricto, conduce a la muerte. O sea, es lo que nosotros vemos con la ortonoia. Todos los casos que venimos supervisando de personas que quedan tragadas por
por una forma de vida, digamos, no tienen lugar a ningún tipo de, nada lúdico, ningún tipo de juego, ningún tipo de salida, ningún tipo de, lo hemos visto, que al fin y al cabo se cae, generalmente se cae en la paranoia pensándolo en los términos estos de Brownstein, ¿no? O sea, es tan mortífero eso como el sinsentido total y el goce total. ¿Se sigue hasta acá? ¿Sí? Hay preguntas que me quieran hacer, pero se ve, ¿no? La dinámica. Ni tanto uno ni tanto el otro. O sea, porque lo importante es lo que soy, quién soy, eso que soy. Pero si estoy totalmente metido en el pienso, en lo racional, en lo cuadrado, en lo que tiene que ser así, esto es lo que se espera de mí, eso es tan destructivo como la sinrazón total, o sea, que no haya ningún tipo de orden, ¿ok? Bueno, entonces dice, a ver, yo voy a buscar. Un segundito. Dice, retomo a Rico, ¿no? Que dice, un acto no es simplemente resultado, sino el proceso de su constitución. No es el vacío, sino el proceso de vaciamiento. No es un significante tomado en su puntualidad, sino el proceso de transformación en una palabra en significante. O sea, nosotros tomábamos el ejemplo de la perra de mi madre. Mientras eso eran palabras, el discurso del otro, que yo llego al consultorio y lo digo, la perra de mi madre, y sigo con eso. Eso es la palabra que me atravesó la historia familiar la novela familiar del neurótico, y cómo esto fue, esto es lo cuadrado, lo ortonoico y demás. Pero si yo a eso le doy un movimiento y digo, como Freud le dijo a Dora, ¿y usted qué tiene que ver con todo esto? Cuando le digo la perra de su madre, y queda pensando y vuelve, bueno, el ejemplo remanido, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo en qué posición estuve durante todos estos años? Con esta realidad que yo no me daba cuenta que mi mamá se dedicaba, era una mujer de vida ligera, por así decir. Yo viví engañado, ¿qué es esto? ¿De qué se trata esto? Ven ahí como una palabra se torna insignificante. Es significante porque me marca a mí, porque algo a mí me deja, dejó de ser una palabra oída, dejó de ser esa palabra que escuché para que a ver qué me pasa a mí con respecto a eso, ¿ok? Bueno, dice, sino el proceso de transformación de una palabra insignificante. Pero no hay acto sin apuesta de un sujeto que se pierde. O sea, algo le resuena. Cuando le digo la perra de su madre, algo lo conmociona, algo lo empuja a que se zambulla, se meta en otro mundo, en otra realidad, ¿sí? Pero para eso el sujeto tiene que tener una decisión. El sujeto, por ejemplo,
el caso acá que buscan a los nietos de desaparecidos, ¿sí? Las abuelas de Plaza de Mayo y qué sé yo. Bueno, no sé cuántos chiquitos hubo desaparecidos, no me acuerdo el número. Pero solamente se han recuperado 100 y pico, ¿sí? 170 y pico, una cosa así. Y poco a poco ya hay gente que tiene 40 y pico. Entonces, hizo falta algo, les decía, porque uno siempre presiente algo, uno siempre, algo, en algún lugar se sabe eso. E iba a las abuelas a ver, yo tengo dudas sobre mi origen, bla, 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 ¿no? Por ejemplo, ¿por qué uno va a hacer análisis? ¿Por qué uno se engancha con un análisis? ¿Y por qué no está bien? Porque hay algo que no cierra, hay algo que no funciona, algo que no está bien. Con un paciente de 80 años, ¿sí? O sea, él me plantea que falleció la esposa y que se siente triste. Está triste, pero él me cuenta a mí, incluso me dice cómo es el tema, que es así, así, así. Encima tuvo algún tipo de un ACV o no me acuerdo bien qué tuvo. Entonces eso le impide moverse. O sea, tiene que andar con un carrito para moverse, se está recuperando. Entonces, él a mí me cuenta toda su historia, y cómo fue, que lo tiene todo re claro, está clarísimo. O sea, la vida fue así, eso es así, eso es así. Entonces, ¿con qué se cierra la sesión? Y aparte, una persona muy autoritaria ir manejando a todos los profesionales, porque los que él contrata son los fisiatras, kinesiólogos, no sé qué, como les paga. Entonces él como que organiza y dirige. Entonces, cuando yo escucho atentamente, y después le digo, mire, me parece que no están así. ¿Cómo me dice que no están así? Si fui yo el que lo viví. Y le digo, mire, yo lo que veo, que desde que usted me dice cómo fue su infancia, todo su recorrido, que tiene toda una lectura, llegó hasta acá, que hace que usted se sienta triste y solo. Esa era la soledad y la tristeza. Entonces, en algún lugar de todo este recorrido, que usted me lo cuenta que fue todo armado y perfecto y que llegó hasta acá, algo está haciendo agua, algo no está funcionando. Entonces, vamos a tratar de encontrar dónde hay alguna grieta, hay algo que se filtra, para poder a ver si podemos corregir ese rumbo y que usted pueda sentirse no tan triste ni tan solo. Vamos a dejar acá. Bueno, quería seguir hablando y le dije, no, vamos a dejar acá. Sí, o sea, hasta los que tienen perfecta la lectura de su recorrido y su vida perfecta, y esa triunfadora acá y allá, bueno, pero no se siente bien. Entonces quiere decir que no fue tan perfecto, ¿sí? Es lo que les quiero mostrar, cómo al principio, ¿no? Al principio de un... No sé si eso va a ser psicoanálisis o no, pero digamos, al principio de estas entrevistas, algo pasa. ¿Usted está dispuesto? O sea, está implícita la pregunta. ¿Usted está dispuesto a esto, a corregir a ver si encontramos algo? Y sí, o no, me parece a mi edad, yo ya, con la familia, los nietos, voy a ver si... No me dijo esto yo estoy especulando, estoy inventando una posible respuesta. No, yo ya voy a ver si entre que voy un rato a la empresa, me distraigo,
como con mis amigos, no sé qué, vienen los nietos, los hijos, qué sé yo, y así la voy llevando. Bueno, ¿qué? Está bien, no hay problema. Tiene que haber un compromiso del paciente, de la persona. Por eso hace falta esa decisión. Entonces, nos dice Ripo, pero no hay acto sin apuesta de un sujeto, ¿sí? Que se pierde, que se va a zambullir, que nos vamos a sumergir juntos en eso. Eso, que era un sujeto tan armadito, tan así, qué sé yo, eso hay que empezar se tiene que perder, algo tiene que empezar a moverse ahí. Es un sujeto que se pierde y desaparece en los efectos de este, porque un sujeto es lo que representa un significante para otro significante. ¿Se acuerdan de esa definición de Lacan? Entonces, vamos a ver cuáles son esos significantes. Y como les contaba la otra vez en aquella gran película, la que siempre damos de ejemplo, Tesis para un homicidio, crimen, no sé cómo diablos se llama, que dependía si el actor, digamos, el protagonista, leía ciertos elementos, el asesino era fulano. Pero si tomaba esos que estaban a media agua, resultaba ser que el asesino era perengano. Entonces, de eso es de lo que se trata. Que nosotros vamos a tratar de que ese significante que representa un sujeto para otro significante, eso que era esta línea, bueno, eso vamos a tratar de desarmarlo, sumergirnos ahí, para ver si encontramos otros. Entonces hay un sujeto que se pierde, nos dice Ripo, y desaparece en los efectos de este, ¿no? Creo que eso está claro. Un sujeto que es determinado en su indeterminación, él se para, ¿no? Como profesional, exitoso, no sé qué, no sé cuánto, qué sé yo, pero en realidad es todo un bluff, ¿no? Todo una construcción. Y de este modo reaparece ya no como objeto, ya no como un objeto en ese mare magnum de huellas, de marcas, ¿sí? que uno lo va acompañando. Ya no como objeto, es decir, como sustrato, ¿no? O sea, como eso que queda ahí navegando, sino como actividad constreñida a decidir. Por eso hablaba de la decisión. ¿Sí? ¿Hasta acá está claro? ¿Tienen preguntas para hacerme? ¿No? Muy bien. Bueno. Un acto parte de un sujeto y produce un sujeto. Podemos decir, produce un nuevo sujeto. ¿Sí? Un nuevo sujeto. Entonces, acto, que decíamos que es todo un proceso, ¿ven como que es un acto? Es todo un proceso. Produce un nuevo sujeto. Esta noción, o sea, la noción de acto, reconoce al menos 3 niveles. El acto sexual, el acto analítico y el acto de creación sublimatoria. Dividimos, digamos, después vamos a llegar a la conclusión que todo es sumergirse en ese mare magnum y se va a producir, el producto va a ser ese sujeto parado en diferentes cuestiones. Pero digamos, él lo separa así. Acto sexual, acto analítico y acto de creación sublimatoria. Y aclara, sea científica, poética o ensayística, aunque nos interesen fundamentalmente las últimas. La ensayística es en el sentido de que produce un nuevo recorrido, una nueva lectura de ese sujeto. ¿Sí?
recuerdo aquella paciente, arquitecta muy exitosa, y que le iba muy bien y demás, y en esos, ya se los conté esto, en esos garabatos que ella hacía en un papel mientras escribía, hacía garabatos y garabatos, a partir de ahí, de que empezamos a trabajar en eso, resultó ser diseñadora de joyas, muy reconocida, ganó premios internacionales, después puso su propio taller de joyas, no sé cómo se dice, que trabaja con toda la cuestión de las joyas, y terminó siendo docente en el área de diseño de joyas en una escuela provincial, no sé qué, no sé cómo. O sea, arquitecta exitosa, trabajaba en la UNR, los mejores no sé qué, no sé cuánto, y pasó a ser, ven, un nuevo sujeto, con un nuevo grupo humano, con un nuevo mundo. Pero eso no es que se inventó, ella lo traía, ya lo tenía con ella. Lo que pasa es que ella tenía que apostar, decidir hacerlo, decidir zambullirse, y que no es fácil, todas las que hemos recorrido psicoanálisis sabemos que no es fácil, esto de andar hurgando en la mierda, no es fácil, por supuesto, pero después salimos bien al nuevo cielo, a la nueva luz, ¿sí? Va la paciente por una ciudad y ve en la tienda el nombre de la fábrica del perfume que usaba su madre fallecida. Entonces, se iba a bajar para comprarse ese perfume, porque porque ya que estaba en esa ciudad que no era la de su país, digamos, pero siguió. Y eso lo cuenta en un recorrido que cuenta. Entonces tomo eso y le digo, ¿cómo es ese tema del perfume? Y entonces me dice que era un perfume que a la madre le encantaba y que se lo hacía traer cuando alguien, algún conocido, un familiar, viajaba a esa ciudad, se hacía traer ese perfume especialmente. Y que ya estuvo a punto de comprárselo, pero bueno, no se lo compró. Entonces, eso queda marcado. Días después, le digo, ¿qué pasó con el tema del perfume? Que simplemente fue un detalle en un recorrido que ella estaba por esa ciudad en un taxi y simplemente me dijo, me llamó la atención porque reconocí la marca de esos perfumes. Entonces yo tomo eso y ¿qué pasó? Dice, no, al fin y al cabo me fui. Le digo, ¿te compraste perfume? ¿Cómo fue la historia? Dice, no, al fin y al cabo me fui a otra tienda de otra marca, producen perfumes, y me traje otro perfume. Yo digo, ¿qué características tiene el perfume ese que solía usar tu mamá? Me dice, muy dulce. Ella siempre usaba perfumes dulces. Y yo también. ¿Y el que te compraste? Dice, no. Es como más seco, más áspero, me dice ella. Ah, bueno. ¿Y a qué te remite ese perfume? Estamos hablando de perfumes, o sea, traigo este ejemplo
porque es con respecto a una cuestión olfativa. O sea, no siempre las marcas son de miradas o de voces que se escuchan. ¿Ok? Entonces le digo, ¿a qué te remite? Y piensa y dice, me acuerdo que una vez mi mamá se había puesto tanto perfume que a mí hasta que como que me dio náuseas ese perfume. Solamente a eso, sí. No, me dice, hubo otra circunstancia en la que ella estaba de paseo en casa de una tía, un tío, qué sé yo. Y ella tenía puesto ese perfume y la tía le dijo, ay, por favor, qué fuerte es ese perfume, no sé qué. Y al día siguiente la tía le dijo, discúlpame que te dije así, pero realmente lo que pasa es que yo estoy menstruando y entonces todo es como que tengo más sensible, pero por favor no lo tomes a mal, qué sé yo. Entonces, no sé si dije que en una oportunidad la mamá lo estaba usando y ella le produjo náuseas, creo que sí. Ok. Y le digo, ¿y el que vos compraste? ¿A dónde te remite? ¿A dónde te lleva? Y me dice, es áspero, es seco. Recuerdo que de chicos íbamos siempre a las sierras, íbamos a la montaña, ¿sí? Jugábamos mucho y siempre había mucha tierra seca, todo eso era muy seco, muy árido. Entonces le digo, bueno, vamos a tener que seguir trabajando este tema. Fíjense que el perfume de la madre, tan invasivo, tan dulce, que se metía adentro y hasta producía náuseas, que son las características de esta señora que ya no está. ¿Sí? O sea, esa nube que envuelve y atrapa. Y ella, que está en ese lugar, esto abrió una serie de trabajos a realizar después porque hay unas propiedades ahí de la familia y que ella como que las está dejando de lado, pero esto a mí me abre me golpea una campanita, porque algo hay ahí que ella quiere. Entonces le digo, ¿sabes qué? Sí, es verdad. La tierra seca, esos lugares que tienen tanta tierra seca, tanta aridez, generalmente, cuando levantás la vista, te encontrás con un cielo límpido, azul, diáfano, para poder volar alto y desplegar las alas bien altas en esas grisas de cielos azules. Sí, me dijo. Sí. Después otro día les cuento esto cómo siguió. Pero lo que les quiero decir es, atrapada en ese perfume, con la misma tónica de invadir, dominar, manipular, ¿no? En esa nube, encerrar, aparece ella hablando de él. Yo le traigo la figura que es lógica, cualquiera sabe que uno va a la montaña y
y el aire está límpido y el clima es seco. No, esto es geográfico, no que es nada que yo estoy inventando. O sea, todos sabemos que hacemos así, vemos el cielo azul, ¿no? La montaña es así, a no ser que justo se juntan las nubes, qué sé yo, pero generalmente pasa eso. El cielo es azul, azul. Entonces, eso abre todo un espectro. Ven lo que les decía lo de la película, que depende de los significantes, que tal vez no están, pero están, no están en la superficie, pero están. ¿Cómo hay materia, material, como para poder trabajar con eso? Pero la que decidió no ir, no volver, porque ella fue una sesión, pasaron 2 o 3 días y después la otra sesión. La que decidió que no iba a ir a comprarse el perfume dulce y pegajoso fue ella. Y en cambio se zambulló ella solita, acompañada por mí, acompañada subjetivamente hablando, me refiero. Supo que no iba a estar sola, supo que yo la iba a acompañar. Ella tomó coraje, tomó la decisión de ir a buscar el perfume que tiene que ver con ella, que tiene que ver con todo esto. Entonces, ¿ven cómo está la decisión? La decisión de yo quiero. Un sujeto que iba en la misma línea de la madre, con ese modelo, ¿no? La manipulación pegajosa, pito, flaute, qué sé yo, cambia, decide cambiar a uno que tal vez, no se sabe, tal vez pueda volar alto. ¿Ok? Fue su decisión. Eso es lo que dice Ritmo acá. Dice, un sujeto que es determinado en su indeterminación y de este modo reaparece ya no como objeto, es decir, como sustrato, sino como actividad constreñida a decidir. Constreñida es obligada, ¿no? Obligada a decidir. Un acto parte de un sujeto y produce un sujeto. Podemos decir, produce un nuevo sujeto. Bueno, nos quedan unos minutos para comentarios, charlas de esto, lo que quieran, o preguntas. Bueno, yo sí quiero preguntar, este concepto de acto que habla el autor Ritvo, y con los ejemplos que has puesto, ¿se refiere al acto dentro de los psicoanálisis? También. A eso es, no al acto, cualquier acto o acting out. Un acto. No. Exacto, está el acting out, están por un lado las actuaciones y por otro lado está este acto analítico. Se terminó. No, se terminó, basta, no quiero más esto, me voy. Hasta aquí llegué. ¿Cómo va a dejar la empresa así en este momento? ¿Cómo la familia, los hijos, no sé qué? ¿Cómo que no vas a ser más monja? ¿Cómo que...? No, eso es un acto. Ok. ¿Sí? Sí. De hecho, justo es como un acto subjetivo, un ¿sí? movimiento subjetivo, a eso se refiere, tal cual. Ok. Sí, correcto.
Y bueno, retomo porque bueno, tengo la palabra todavía un poco, ¿no? Justo entonces el acto tiene que ver con una decisión, ¿no? Que es lo que se dice ahí. Pero decido. conste que no es una decisión de estas, por eso hacía la diferencia entre soy y no soy, dentro de lo racional. En lo racional. Ella fue y eligió un perfume que era con fragancia seca, áspera, pero no fue, corresponde que yo elija este para diferenciar. No, ella eligió. Sí. Ok. Y bueno, a lo mejor me perdí un poquito al final en esta explicación. ¿En qué o cómo se elabora esta cuestión de que elige el otro perfume? No, ella simplemente dice que fui a otra empresa, a la tienda de otra empresa, no ya la que venía determinada por la mamá, otra empresa, y elegí un perfume. Y le digo, ¿y qué características tiene? Me dice que es más seco. Y le digo, entonces, ¿con qué lo relacionás? Me dice, me hace acordar a cuando íbamos a la montaña, de chica, con los chicos y qué sé yo, y que estaba en esa zona. Entonces, yo le doy la idea de que cuando generalmente uno va a la montaña y esas fragancias, esos olores secos y ásperos, generalmente de lo que se trata, como el clima es tan seco que uno levanta la vista y ve un cielo azul sin nubes, donde tranquilamente se puede volar, se puede dar rienda suelta al vuelo, las aves y desplegar las alas. Bueno, era metafórico lo mío, pero digamos, es lo que pasa generalmente. Cuando uno va a la montaña se encuentra con que el cielo está azul. O sea, yo le proveí con algo que es de conocimiento común. Todo el mundo que ha tenido esa experiencia sabe que es así. Y entonces ella lo toma. Hay que seguir trabajando. Seguimos trabajando y bueno, el otro recorrido en algún momento se los contaré. Pero digamos, abre un montón de perspectivas, porque justamente esas propiedades que estaban ahí, de las que ella negar y que el lugar y que no, que la parrala, y bueno, ahí se está viendo que es fuerte para ella esa atmósfera, por así decirlo, ¿ok? Ok. Sí, estaba buscando el nombre de la película, pero no la encuentro. Porque sí, es muy buena, ya la vi. Tesis para un asesinato, tesis para un homicidio. Sí, es verdad. Sí, gracias. ¿Qué película? Una película que incluso creo que está en internet, en YouTube, porque ya tiene sus años, que se llama Tesis para un asesinato o tesis para un crimen, con el actor Ricardo Darín. Si la buscan ahí la van a encontrar. Y es muy buena porque justamente eso, es la primera escena, la que yo les cuento, que es que se produce un asesinato, se produce un crimen, no un crimen, un asesinato. Bueno, sí, también es crimen, por supuesto. Y entonces él se engancha en en buscar la solución ahí. Y entonces, si toma toda una serie de elementos, se llega a que el homicida es uno. Pero después cae en la cuenta que si él toma todos estos otros, el homicida es otro.
Entonces es interesante porque, bueno, nos habla de esto, ¿no? Sí, y a mí esto que estamos viendo realmente me está cambiando mucho. Esta pregunta que yo tenía que de repente decía, ¿y ahora cómo escucho a los pacientes? Y ya estoy pudiendo escuchar más cosas, muchísimas más cosas. Entonces me está ayudando mucho esto que estamos viendo, ¿no? O sea, me parece muy profundo. Sí, que es profundo, como decía Sansarré, que estamos rascando el fondo de la olla, donde se cuece la subjetividad, estamos ahí, ¿no? Estamos rascando en lo más profundo. Por eso hay que entrarle por la metáfora, por el arte, por los instrumentos que tenemos a la mano, ¿no? Sí, y además con una posibilidad de convertir, bueno, de transformar estas marcas, esto que es lo inconsciente, de transformarlo, ¿no? De poder hacer algo con aquello que hace sufrir. O sea, no quedarnos solo con aquello de hacer consciente lo inconsciente. No, más, si ustedes leen el artículo, todos lo tienen. Si en algún momento llegan a leer la diferencia entre automatismo de repetición y automatismo de invención, se van a dar cuenta que el trabajo del psicoanálisis es maravilloso. Sí, es más que esto, ¿no? Sí. Esta frase que se menciona así, bueno, se menciona mucho, muy simple, hacer consciente lo inconsciente, de eso se trata el psicoanálisis, ¿no? No, esto es más profundo y tiene muchas más posibilidades, ¿no? De hacer algo, de poder hacer algo con aquellas marcas, con aquello que hace sufrir. Perdón, ¿cuál artículo o cuál libro de qué habla? El artículo es ese que mandé el título, La sublimación, trayectos y problemas de Juan Bautista Rico. Yo envié el mail, si no te lo vuelvo a enviar, no hay problema. Lo tengo ahí en la... Sí, por favor, porque sí creo que en alguna ocasión vi, pero ya tiene tiempo, ¿no? Sí, porque como tuvimos que trabajar el objeto parcial, tuvimos que trabajar la noción de objeto, tuvimos que ir abriendo la noción de fantasma y todo eso. Entonces, bueno, viene así, llevando el ritmo de ir reviendo y viendo dónde estamos parados, ¿no? Con cada cosa. Ok, sí, por favor. ¿Este es de donde se extrajo esta página de Ritmo? Ok. Sí, exactamente. Bueno, chicas, yo propongo que y media nos encontremos, tenemos ahora unos... Me quedo acá, no tengo problema, pero la que quiere, sé que es la hora de la comida, sé que si quieren, y media, así, en punto, empezamos la supervisión. ¿Quién va a supervisar hoy? Bueno, yo puedo supervisar un caso. Digo, si así no hay ahorita otra persona, puedo supervisar un caso. Sí, bienvenida, sí. Sí. Bueno, bienvenida. Nos vemos en un ratito. Sí. Tratamos de empezar y media para que a las 7 track. Ok. Y no alargarnos, ¿ok? Ok. Bueno, hasta luego. Chao. Bye.